Ya se está aproximando nuestra próxima invitada porque vamos a hablar de una cosa muy interesante para los adolescentes, para los niños, que se llama método Tomatis. Sí, aquí está nuestra invitada, la doctora Catalina Soto. Le damos un aplauso grande. Catalina, ¿qué hay? Bienvenida. Bienvenida. Hola, Mónica. Me demoré Mucho un gusto. poquito en traérsela porque es que estábamos allá en carretera porque le pregunté qué es el método Tomatis y eso suena muy interesante, sobre todo para ustedes los televidentes. Bueno, ella antes que cualquier cosa es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario. Es una persona que sabe de qué se va a hablar. Y uno siempre se pregunta, ¿qué será mejor, oír o escuchar? Y lo que pasa es que hay una diferencia total entre oír y escuchar. ¿O no, mi querida doctora? Bienvenida. Correcto, muchas gracias. Oír es pasivo, completamente pasivo. Uno oye hasta estando dormido. Escuchar es activo y requiere de la conciencia, de la motivación, de la intención. Es la capacidad de centrarme en un estímulo determinado, ignorando todos los otros estímulos que no son importantes en ese momento. Correcto. Entonces la diferencia entre oír y escuchar es toda. Muy bien. ¿Y el Tomatis exactamente cómo es el método? Para que nos lo expliques a Mónica, a mí, a los televidentes. Tomatis es un método de estimulación neurosensorial que lo que hace es que entrena o reentrena la capacidad de la escucha. Es decir, es esta capacidad que me permite a mí conectarme con el mundo. La forma como yo escucho es la forma como yo me relaciono con el mundo. Me permite interactuar con las personas, pero además me brinda bienestar social, emocional, ajuste, realmente un ajuste y una armonía en todos los aspectos de la vida, porque la escucha es esencial para el aprendizaje, Total. para el aprendizaje de cualquier cosa. La escucha es esencial para la comunicación y la comunicación es esencial para la vida. Así ¿En es. qué caso debemos prestar atención y buscar ayuda a través de este método Tomatis? ¿Qué nos alerta? Bueno, en general el procesamiento auditivo central es el que me permite la escucha y es un proceso que lo voy a definir en las palabras de un niño. Típicamente las personas que tienen dificultades de escucha, el primer síntoma es decir mucho ¿qué? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué? Una vez la persona ya sabe qué se dijo, puede tener dificultades para comprender qué se le dijo. Es como el siguiente escalón, ya sé qué me dijiste, pero no te entiendo. Sí, y muchas veces uno pensaría que es que la persona está sorda. No, No. lo que pasa es que está blindada y busca un pretexto para decir qué para concentrar la atención. Exactamente, estaba o distraída o simplemente malinterpreta las palabras. Hay otro síntoma muy específico y es confundir palabras que suenan parecido. Son dificultades de escucha, son dificultades en realidad de procesamiento auditivo central. Ajá. Luego, una vez yo comprendo qué es lo que se me está diciendo, el medio espera una respuesta de mí apropiada. Entonces, lo siguiente que implica el procesamiento auditivo central es saber qué hacer y cómo hacerlo para responder adecuadamente a lo que se espera de mí. La comunicación siempre implica que yo espero un cambio en la otra persona de cualquier estilo, de actitud, una respuesta. La comunicación implica lo que decía la primera invitada que Sí, yo vi la acá, doctora Ingrid. exacto, es esa resonancia, esa capacidad de entregar y recibir de forma correspondiente, en una correspondencia. Cuando alguien no está en esa resonancia, se rompe la comunicación. En y casos sucede. de autismo, ¿se utiliza el método Tomatis o en estos niños que se alejan un poco de los demás, que no son capaces de compartir ciertas situaciones, que no se concentran mucho en clases? Claro que sí, porque la escucha implica mucho más que oír, como ya vimos. Además, en el oído interno está el sistema vestibular. El sistema vestibular lo podemos estimular con frecuencias graves de sonido y el sistema vestibular es el que me permite la autorregulación del cuerpo, es el que me permite el control versus la impulsividad, es el que me permite integrar todos los estímulos táctiles, visuales, auditivos, de las sensaciones propias, integrarlos para responder adecuadamente. En el autismo hay un corte muy importante en la escucha, o sea, la escucha casi que está bloqueada, no hay escucha, de manera que no hay unas respuestas, no hay una interacción eficiente.
Y además hay dificultades muy importantes de integración sensorial, que es lo que acabo de decir con respecto al sistema vestibular que está en el oído interno. Muy bien. El método Tomatis, voy a leer textualmente y la doctora Catalina me corregirá o me complementará, es una estimulación neurosensorial con base en el sonido. Utiliza, por ejemplo, música de Mozart o cantos gregorianos. Se fundamenta en más de 50 años de investigación. La música aquí juega un papel fundamental según lo que leo. La música es a través de lo cual hacemos el método, pero no es la música como uno la escucha normalmente, por ejemplo, en un equipo de sonido o esta música que tenemos acá de fondo. Esa música es modificada de acuerdo con las necesidades individuales de la persona o del niño. Y el género musical también incide. Completamente. La música de Mozart es una música que tiene todo el rango de frecuencias audibles por el hombre, de 16 a 16.000 Hz. Como Tomatis filtra las frecuencias de sonido dependiendo del objetivo que tiene, necesitamos todo el rango de frecuencias audible para que al filtrar unas frecuencias yo siga teniendo música. Aparte de eso, las frecuencias afectan de manera diferente a la persona, al ser humano. Las frecuencias graves, hasta 1000 Hz, son frecuencias que estimulan el sistema vestibular, es decir, son frecuencias que estimulan el cuerpo. Si uno se fija, la música, por ejemplo, para bailar es música cargada de frecuencias graves porque estimulan el sistema vestibular y eso invita inmediatamente al cuerpo a moverse. Nuestro idioma español también es cargado de frecuencias graves, por eso los latinos somos mucho más corporales. Sí, más fogosos. El inglés más corporales en general, más pero también más fogosos. Perfecto, sí, exactamente. Los ingleses británicos, por ejemplo, están cargados de frecuencias mucho más agudas, entonces las frecuencias agudas cargan corticalmente, dan energía al cerebro para procesar la información, entonces son frecuencias que tienen que ver mucho más con creatividad, con todos los procesos intelectuales. Las frecuencias medias son las de la voz humana. Esas frecuencias de la voz humana son las que entonces estimularían la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje. El aprendizaje en el ser humano está todo mediado por el lenguaje. Muy bien. ¿Método Tomatis es solamente para niños que tengan alguna clase de patología o síndrome o alguna...? No, como es un método para educar o reeducar la escucha, es para todas las edades. Nosotros tenemos niños desde muy chiquitos que van simplemente por estimulación, estimular de una manera armónica su desarrollo y potencializar todas sus habilidades, hasta niños con problemas y dificultades importantes en el desarrollo. También adultos de todas las edades. Los adultos consultan mucho por idiomas, por ejemplo. Aprender un idioma depende de la forma de mi escucha. Eso lo tenemos clarísimo. Uno dice, es que tiene un oído privilegiado y aprende todo facilísimo, todos los idiomas, música, canta, toca guitarra y aprende. Entonces lo que nosotros hacemos, perdón, es estimular las frecuencias correspondientes de cada idioma. Como les conté, el español tiene frecuencias más graves, tiene una particularidad. El inglés británico más agudas, el inglés norteamericano entre medias y agudas. Entonces lo que hacemos es que estimulamos las frecuencias de sonido de ese idioma específico para facilitar su aprendizaje. Entonces, lo que voy entendiendo yo es que uno llega y le digo, doctora Catalina, necesito que me haga el método Tomatis. ¿Qué es lo primero? Usted me coloca unos audífonos, hay una maquinita que me da los diferentes decibeles, ¿cómo es la historia? Lo primero que hacemos es una prueba de escucha o un test de escucha. Y esta es una prueba en que se mira cómo escucha la persona, no cuánto escucha, sino cómo escucha. En una audiometría se mira la audición, únicamente cuánto escucha la persona. En esto ¿cuánto se mira, sinónimo de sordera o no? Exacto, exactamente. Aquí se mira también, obviamente, dónde está el umbral de audición, pero cómo escucho yo. Y de acuerdo como uno escucha, es como uno es y como uno se relaciona. Entonces lo primero que se hace es, se mira ese test de escucha de acuerdo con el objetivo de la persona y de acuerdo con el test de escucha se programan ya las sesiones de escucha. Estas sesiones se hacen usando un aparato electrónico que se llama el oído electrónico, que fue diseñado por el doctor Tomatis, que es el creador del método. Él era un médico francés
Él crea el oído electrónico y el oído electrónico es el que me permite a mí filtrar las frecuencias de sonido específicas que necesito para hacer el programa para cada una de las personas. Y eso tiene un proceso. Eso tiene un proceso. No es solamente una sentada, sino son varias sentadas para yo poder aprovechar todo este sistema, ¿no? Correcto. Hacemos 60 horas mínimo. ¿60? 60 horas mínimo. ¿Sesiones de cuánto tiempo cada una? Sesiones se hacen sesiones de 2 horas diarias durante 15 días seguidos, luego se descansan 2 meses, luego otros 8 días, 2 horas diarias nuevamente, se descansan otros 2 meses, 8 días. Claro. O sea, es diferente a la terapia convencional en donde uno va 2 o a las clases de cualquier cosa que uno va 2 o 3 veces por Pero el semana. resultado lo empieza uno a ver después de la primera sesión, Después, digamos en ese descanso. Hay muchas personas, después de incluso hay personas que durante la primera fase ya empiezan a reportar resultados a los 2 o 3 días. Hay personas que reportan cambios en el sueño, por ejemplo. Reportan cambios emocionales. La vía auditiva está completamente ligada al procesamiento emocional. Los que mejores saben eso son ustedes, los que hacen televisión y cine. A uno le manejan las emociones de principio a fin. Total. Con la música. Con la música. Los resultados, ¿cómo se ven al final? ¿Cuál es el cambio que se nota después de estas 30 horas? Bueno, eso es completamente individual y depende de la persona. Pero al terminar ya las 60 horas, un mes después de terminar, hacemos un test de escucha que comparamos con el primero, pero lo más importante para nosotros, aparte de que el test de escucha es una medida objetiva, es la percepción de la persona que hizo Tomatis. Es decir, los reportes que da, lo que él dice, sus beneficios, exactamente, los beneficios que percibió. Nosotros, la mayoría de las personas que acuden a Tomatis acuden recomendadas por otras personas. Boca a boca. Es decir, es un boca a boca. O un escucha-escucha. Es un escucha-escucha, un oído, boca-oído. Boca-oído. Sí. Bueno, ¿este tratamiento es costoso? ¿O es, digamos, está dentro de la inversión que uno debe hacer para mejorar su vida y su salud? Bueno, este tratamiento es un tratamiento que puede llegar, o sea, no es un tratamiento costoso con respecto a otras terapias convencionales. Incluso cuando hay niños que asisten a otras terapias, uno aconseja que no las suspendan, que continúen, porque lo que hace Tomatis es que es un potenciador del desarrollo, de manera que hace más eficientes las otras terapias. Ya. No es más costoso que otras terapias, sin embargo, como se hacen 30 horas en la primera fase y hay que pagar esas 30 horas de una, se vuelve que esa sacada de esa plata inicial... Claro, pero hay que mirarlo como inversión. Es una inversión de vida. Exactamente. Y en algunos casos, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso, así como no todo el mundo tiene acceso a pagar clases de inglés o a pagar una fonoaudióloga o una terapeuta ocupacional, no todo el mundo tiene acceso al método y tenemos un fondo de apoyo que se ha generado y empezó de una manera muy bonita porque empezó con papás que después de que sus hijos hicieran Tomatis, dijeron nosotros queremos que un niño que no tenga acceso a esto se pueda beneficiar. Ah, qué bonito. Una responsabilidad social maravillosa. Sí. Buenísimo. E igualmente nosotros tenemos un porcentaje de cada persona que paga completo destinado también a eso. Excelente. Catalina Soto es una de las pioneras de este método Tomatis aquí en Colombia. ¿Cuántos niños, adolescentes y adultos has tratado hasta el momento? Bueno, la persona que llegó con el método Tomatis a Colombia se llama Helga López. Es una psicóloga. Yo empecé a trabajar con Helga en el 2002. Helga inició en el 2000. Y a partir del 2000 hasta acá hemos atendido más de 2.000 personas en estos 15 años. ¿Solamente en Bogotá o en todo el país? En todo el país. En general, en Bogotá es nuestro centro, pero nosotros nos desplazamos, por ejemplo, a Barranquilla. Se reúnen cada año 10 personas que quieren hacer Tomatis o que quieren hacer un refuerzo de Tomatis, porque en algunos casos donde hay dificultades en el desarrollo que requieren refuerzos, se hacen. Y entonces nos desplazamos con un equipo durante 15 días. ¿Un solo equipito? No, con varios equipos para atender a las personas. Por tanto tiempo que se demora el tratamiento deben ser varios, Claro que sí, con varios equipos durante 15 días y
regresamos a los 2 meses. Esta forma de hacer Tomatis es muy importante porque el cerebro, como todos los sistemas, tienden a entrar en una zona de confort o de comodidad. Tomatis, al hacerlo de manera tan intensa, 2 horas diarias es intenso, lo que hacemos es romper esa zona de comodidad para forzar el cerebro a crear nuevas vías y nuevas formas de hacer lo mismo, para generar ese cambio. Claro. Positivo, ese contraste. contraste. Y este método le mejora también la calidad de vida a niños que tengan autismo leve, medio o superior, o alguna capacidad cognitiva diferente a la de los demás. Sí, nosotros hemos trabajado con niños con dificultades en el desarrollo en general, niños dentro del espectro autista, síndrome de Asperger, niños con síndrome de Down, personas con déficit cognitivo, pero también con personas que simplemente tienen, por ejemplo, dificultades de atención, déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, dificultades de aprendizaje como dislexia o simplemente dificultades de aprendizaje que no han sido claramente diagnosticadas porque no siempre se puede saber qué sucede exactamente, con el niño, pero el niño sí tiene dificultades académicas y escolares, Catalina, con dificultades sociales. Bueno, el método veo que es absolutamente extraordinario, pero usted como fonoaudióloga le diera unos consejos prácticos. Es que la escucha en las sociedades, sobre todo sociedades urbanas, se ha vuelto un conflicto, una crisis. ¿Por qué? Porque está uno atento a cualquier cosa menos a lo que realmente uno tiene cerca. El mundo lo rodea uno de tecnología, de televisión, de cine, de estos bichos que uno está concentrado. Entonces, sobre todo los padres que sufrimos con los hijos que... Chino, pare bolas, deje esa vaina y escuche, salude. Son muchas veces son monólogos los que... ¿Cómo le fue? Bien. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Tú qué le aconsejas, independientemente del método, que es muy interesante, pero que dieras consejo a los televidentes? Bueno, lo primero es que la tecnología es maravillosa y tiene la posibilidad de conectarnos o de desconectarnos. Entonces es el uso de la tecnología. Y si yo escucho, mis hijos me van a escuchar. Es cuestión de resonancia y de correspondencia. Entonces, lo que nos sucede a veces a los papás es que nosotros estamos con nuestro celular y nuestro móvil ahí, y el niño nos está queriendo decir, espérame un momentico que estoy ocupado. Pero cuando yo quiero acercarme a él, ahí sí yo espero que él le preste toda la atención. me preste atención. Entonces, es cuestión de correspondencia. A mí me gustó mucho esa palabra que usó Ingrid, porque es que la comunicación es así, es exactamente eso. Y es cuestión de estar en sintonía. Entonces, lo que yo doy es lo que yo recibo, en últimas. Entonces, eso es una parte. Buscar espacios y momentos en la vida también fundamental. Exactamente. A la hora de la comida no hay celulares, no hay televisión, así nos miremos uno al otro. Sí, podemos comer calladitos. Ahí podemos estar escuchándonos subliminalmente. Nada. Exactamente. Y al principio muy seguramente pasa que... le van a mirar rayado. Claro, y todos callados. Pero al segundo día alguien dice algo y al cuarto ya todos conversan. Eso es así, eso pasa. Otra cosa fundamental para entrenar la escucha es tener momentos de silencio. El silencio es fundamental. Buenísimo eso. Entonces, nosotros vivimos llenos, bombardeados de cantidades de sonidos, que es maravilloso, pero también tenemos que buscar momentos de silencio en donde entremos en contacto con nosotros mismos, con la escucha interior, con la escucha de mí mismo y de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cosas tan simples como saber cuándo tengo hambre y cuándo no. Cuando tengo ganas de comer, pero no son hambre. Cuando tengo sed y debo tomar agua. O sea, eso es escuchar el cuerpo y son cosas súper sencillas. Hay personas que, por ejemplo, sufren dolor de cabeza crónico y uno les dice, toma mucha agua. Y es que el dolor de cabeza es simple deshidratación. Los niños en los colegios, por ejemplo, si uno tiene una deshidratación del 2%, ya los procesos de memoria y atención empiezan a fallar. Afecta también la deshidratación del cerebro. Totalmente. Y es más, yo te lo digo. Y eso es escuchar el cuerpo. Lo digo a fe cierta, porque tengo un testimonio muy cercano. Una persona adulta, muy adulta, la deshidratación causa automáticamente una desmemorización abrumadora y aterradora. Totalmente. Saber cuándo tenemos sueño, por ejemplo, y dormir.
acostarnos a dormir. En cualquier momento del día. Nosotros cuando nosotros escuchamos nuestro cuerpo, Sí. entonces regulamos los ciclos de sueño y vigilia. Dormir es fundamental para todos los procesos también de atención y Las memoria. 8 horitas, que son como el Las promedio, 8 ¿cierto? horitas, y por ejemplo, para los adolescentes y los niños es importantísimo el sueño porque además en el sueño profundo se genera la hormona de crecimiento, entre otras para las arruguitas y demás, la hormona de crecimiento también. Ay, ahí mamá, entonces hay que dormir un par de horitas más en ese caso. Bueno, muy bien. La doctora Catalina, ¿y cómo hace la gente para llegar al método Tomatis y todo ese Bueno. tipo de cosas? ¿Cómo hace para llegar a Bueno, usted? el método Tomatis, estamos en Bogotá. En agosto a finales de agosto nos vamos a trastear. Entonces, Carachas. en este ¿Dónde momento está? estamos en la 124 con séptima B. 124 con séptima. ¿Hay que un edificio? O Es queda? un edificio, es el edificio de Ciu Tutuaba. Sí, que es, ya sé dónde exactamente, queda, sí. Es el edificio en donde está la farmacia Ciu Tutuaba, donde hay Sí. esencias florales, homeopatía, Que etcétera. ahí quedan ustedes. Ahí estamos nosotros en el tercer piso. Y ahora nos vamos a trastear a la 86A con la carrera 13A, sobre la carrera 13A. Pero con eso será 86A. más adelante. Ahorita Eso por es el en momento. septiembre. ¿Y el teléfono? El teléfono sí va a ser el mismo, es el 637-7315. Les voy a dar un celular, el 315-341-4709. Repitamos el celular, por favor. 315-341-4709. Muy ¿Se bien. lo aprendió? Perfecto. No, ¿Oyó o escuchó? Escuché, pero no memoricé. Entonces, pues, ay, toremos. ¿Página web? No. Página web, claro que sí, tomatiscolombia.com. Y ahí está toda la información. Y ahí eso está más fácil. toda la información. Tomatiscolombia.com. Esa es la más fácil Sale para de todas. pintura. Sí, Muy bien. muy Doctora bien. Catalina, gracias por estar con Bueno, nosotros. muchas gracias La a escuchamos ustedes. muy atenta. y Muchas espero que gracias. ustedes de igual manera.